Con Uruguay porque se vive una crisis, quizás no se habla tanto de la situación, pero hubo una crisis fuerte en el gobierno de la calle Pou esta semana. Abandonó el gobierno nada más y nada menos que el canciller Francisco Bustillo, tras ser acusado de facilitar el otorgamiento de un pasaporte uruguayo a un narcotraficante, Chan, que está prófugo e involucrado en el asesinato de un fiscal anticorrupción paraguayo, nada más y nada menos. Hay más funcionarios que aparecen involucrados en el caso, y el Frente Amplio, la fuerza política de izquierda en Uruguay, pide que avancen las investigaciones y que no se detenga ahí. Son audios que se filtraron, que precipitaron la renuncia del canciller Bustillo, y esto desató la crisis política e institucional en el país, que hay que ver hasta dónde sigue. Sí, tengo entendido que además uno de los audios decía, el canciller le pedía a alguien que hiciera desaparecer el celular porque estaba lleno de pruebas. Exactamente, eso es lo que dan cuenta las grabaciones, que una parte del gobierno de la calle Pou intentó ocultar a la justicia información clave sobre este prófugo, ¿no? Entonces ahí es donde radica la posibilidad de seguir investigando esto y ver hasta dónde, tirando de la punta de este ovillo, hasta dónde lleva esta situación y la investigación en Uruguay. Pero bueno, entiendo que tenemos ya en conexión a alguien para hablar sobre el tema. ¿Es así? Muy bien. ¿A quién tenemos, Telma? Tenemos al compañero, colega, queridísimo Fabián Cardoso, es periodista, es uruguayo y trabajamos en una época, estábamos en la misma empresa que es Sputnik News, ¿no? ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Telma Luzani y Federico Montero acá desde Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Telma, Fede, bueno, un abrazo desde Montevideo en esta tarde, que mientras Argentina vive con intensidad la final de la Libertadores, a esta hora acá también tenemos nuestra propia final no deportiva, pero se está jugando mucho a esta hora, en este mismo momento, en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, porque toda esta crisis puede tener una final, se está jugando una final, porque a esta hora se está decidiendo el futuro de al menos buena parte del equipo del Ministerio del Interior, de la Cancillería y del entorno del presidente de la República. ¿Por qué no nos haces más o menos una hora y media se va a dar a conocer en una conferencia de prensa del presidente cuál es la situación? Pero una preguntita, el presidente está en Uruguay porque hasta hace unas horas estaba en Estados Unidos, ¿no? El presidente llegó a eso de las 2 de la tarde. Ajá. De hecho, ya envuelto en otra nueva polémica, porque al parecer llegó en un avión privado. Lo esperaban en un avión privado. Vino en un avión privado que viene desde Brasil, y según se pudo saber, el presidente habría hecho una conexión en Brasil, de donde se bajó en el avión de línea en el que venía, y vino en un avión privado que al parecer es de un empresario argentino. Un vuelo privado que lo trajo desde Brasil. Fabián, ¿por qué no nos haces un mini resumen para el oyente que por ahí no está tan al tanto de lo que ha pasado con este caso escandaloso de que le han querido dar o le dieron un pasaporte a un narco? Bueno, es un tema que da para hablar mucho, pero voy a intentar resumirlo. Este es el caso de Sebastián Marcet. Es un narco uruguayo muy peligroso, que maneja mucho dinero y que además está acostumbrado a manejar dinero, manejándolo también desde la impunidad del poder. O sea, no es solamente que tenga mucha plata, sino que está acostumbrado, como todo lo vinculado al poder narco, a amenazar, muy acostumbrado a estar prófugo. De hecho, históricamente ha estado prófugo de la justicia, a obtener documentos como este caso, que es un caso bastante inexplicable. Marcet tiene un pasaporte uruguayo que obtiene en el consulado uruguayo en Dubái, siendo ya prófugo de la justicia. Y eso ya de por sí ustedes me podrían hacer muchas preguntas. ¿Cómo puede ser? Uruguaya obtiene un documento uruguayo en un consulado y cómo pasa todos los filtros para que la cónsul, en ese caso de esa representación diplomática uruguaya, le otorgue esto? Bueno, al parecer, ahí es donde salta toda la trama, que tiene infinidades de conexiones,
y que deriva en que si los jerarcas de la Cancillería uruguaya y el Ministerio del Interior estaban al tanto de a quién estaban dando un documento. Claro. En cualquiera de las dos situaciones, Fabián, sería grave, claro, porque si sabían, es gravísimo, y si no sabían, es gravísimo, ¿no? Porque le dan un pasaporte a cualquier persona. Y acá es donde empieza el enredo de saber, bueno, quién sabía, quién no sabía, uno le echó la culpa al otro, sobre si sabían o no, y en realidad están todas las cúpulas, pero muy especialmente la de la Cancillería, aparecen involucrados. Y el primero que cae en esta situación, a partir de que se abre la causa judicial, y es la ex vicecanciller Carolina H., que había renunciado en su momento cuando este tema estalla hace unos meses, diciendo que ella no iba a ser cómplice de una situación de este tipo. Ella renuncia, pero luego es convocada por la Fiscalía, y ahí es cuando aparecen toda una serie de filtraciones, y no tanto, porque la última información no es exactamente una filtración, sino una grabación que realiza la mismísima ex vicecanciller al ahora ex canciller Francisco Bustillo, donde aparece por ahí la famosa frase esa que vos mencionabas, Fede, de tratar de perder el celular. Claro. ¿No? Que es lo que le dice Bustillo a Carolina. Claro, digamos, para que la gente entienda, aparecen audios donde una vez que se da a conocer que le dieron al narco el pasaporte, el canciller le indica a su vicecanciller que de alguna forma vaya ganando tiempo, intente perder el celular para que no salte todo el entramado de conversaciones entre ellos frente a esta situación. Porque claro, este tema, Fabián, este tema tiene como un año, ¿verdad? Estamos hablando, no sé, recorregime, de noviembre del año pasado, más o menos a esa altura creo que esta mujer, Carolina H. renunció, y según renunció, dice que renunció porque no podía sostener esta situación tan ilegal. Claro, y además esto involucra a todo lo que es el gobierno de coalición. Recordemos, Carolina H. es miembro del Partido Colorado, que es uno de los partidos que están en la coalición de gobierno. Bustillo es del Partido Nacional, es alguien además muy cercano al presidente de la República. Entonces, ¿cómo se está intentando resolver todo este embrollo, que es muy complejo? Bueno, a esta hora el presidente Lacalle convocó, de hecho ya terminó esa reunión, a los líderes de la coalición de gobierno, a los representantes, vendrían a ser los secretarios generales o las caras visibles de los partidos políticos que integran la coalición. Ahí está Sanguinetti, por ejemplo, el expresidente Sanguinetti, está Manini Ríos, el líder de Cabildo Abierto, claro, está Pablo Mieres del Partido Independiente. Todos se reunieron con Lacalle hace algunos minutos. La reunión esa ya terminó, y ahora en 10 minutos empieza una reunión con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, porque lo que quiere hacer Lacalle es informar de cómo va a resolver este entuerto, primariamente las autoridades políticas. ¿Qué es lo que puede pasar entre todo lo que puede pasar, por lo menos a nivel político? Sí. Es que Lacalle descabece a las estructuras, digamos, de la Cancillería. De hecho ya lo hizo, porque ya cayó Bustillo, claro, el canciller. Probablemente hoy se sepa que también al canciller que designó de manera interina, que era el director general de Secretaría, o sea el número 3, que también está involucrado, porque estuvo involucrado en esto, también lo descabece, y por lo tanto tenga que nombrar un nuevo canciller hoy mismo o mañana, y que también caigan las autoridades del Ministerio del Interior, el ministro Heber y el subsecretario Guillermo Maciel. Pero hay otro tema acá, que es otra persona que en realidad no es un cargo político, aunque de hecho lo es, que es un asesor presidencial que se llama Roberto Lafluf, que curiosamente Roberto Lafluf hoy no está en territorio nacional. ¿Saben dónde está? En Argentina. A esta hora, mirando la final de la Libertadores en Río de Janeiro.
porque él es además asesor del presidente de la Conmebol, de Alejandro Domínguez, además de ser asesor del presidente de la Calle. ¿Y cuál es la importancia de este funcionario, Fabián? Este funcionario, además de ser un poco el estratega de la política comunicacional de la Calle Pou, de hecho fue su jefe de campaña en su momento, él participó en todo este proceso, siendo el que llamaba a Carolina H. para darle instrucciones que nunca admitía que eran del presidente de la República, pero todo parecía indicar que eran del presidente de la República, sobre cómo debía actuar en estas cosas. Y en un momento de una grabación que aparece, que la propia Carolina H. le otorga a la justicia, este funcionario, este asesor del presidente, reconoce haber roto un expediente de la Cancillería, literalmente haberlo no extraviado, sino roto, eliminado, así lo dice, que contenía la impresión de los chats entre los jerarcas de Cancillería. Era un expediente que era parte de una investigación interna, claro, que en algún momento iba a llegar a la justicia. Y él le dice a Carolina H., mirá que yo eso lo eliminé. Eso, lisa y llanamente, no hay mucha vuelta. En cualquier país, en Uruguay y en Argentina, eliminar un expediente público, más si sos funcionario de confianza, se trata de un delito. Obvio. ¿No? Por lo tanto, todo indica que esta persona va a tener problemas con la justicia. Pero bueno, hoy no, porque está viendo la final de la Libertadores. Fabián, ¿y esto vos creés que se detiene acá? Digamos, bueno, hacen el cambio de los funcionarios, las explicaciones políticas al Frente Amplio, la conferencia de prensa, y se detiene acá, porque también habría que investigar también habría que investigar la otra parte de esta historia, que es si no existía algún otro tipo de vínculo que permite que esta persona saque el pasaporte, y también cómo incide en términos políticos frente a la sociedad este escándalo. Claro, acá va a haber dos líneas que son muy distintas, ¿no? Por un lado, lo judicial, que va a tener andamiento, porque la justicia va a tener que seguir investigando el tema, y ahí es donde aparecen lo jurídico, tratando de investigar el delito, que es el otorgar el pasaporte, pero también los posibles nexos de por qué había tanto interés en que Marcet obtuviera el pasaporte. Ahí aparece también un apellido de un abogado muy poderoso, que es Alejandro Balbi, que es el abogado del narco, el abogado de Marcet, alguien también con buena influencia en el sistema político y también vinculado al mundo del deporte, es el presidente del Club Nacional de Fútbol, entre otras cosas. Pero bueno, ahí aparece ese nombre. Y lo otro es lo político. Lo político hoy seguramente la Calle lo que va a intentar es apagar el incendio, destituyendo a los funcionarios de su confianza. Claro. Ya había un pedido de censura por parte de la bancada del Frente Amplio, que en el caso de que Heber hoy no sea destituido, contaba con grandes posibilidades de ser censurado. Una censura, en el organigrama, digamos, del Poder Legislativo uruguayo, básicamente le obliga al gobierno a retirar al ministro, pero por decisión política. O sea, el ministro queda censurado, queda sin apoyo de el Poder Legislativo. Ahí abro otro paréntesis, que hay que tomar en cuenta también cómo sale de unida la coalición de esto, porque el propio Manini Ríos, el senador de Cabildo Abierto, el ex comandante en jefe del ejército, también ha sido bastante crítico con esta situación, y el gobierno corría el riesgo de tener una fisura en el caso de que Manini Ríos se sumara al Frente Amplio en los pedidos de renuncia o de censura de los integrantes del gabinete. Entonces, pongo todo esto sobre la mesa y les digo que aquí esto no termina. Desde Uruguay, él es periodista. Fabián, una última pregunta, por lo menos de mi parte. El famoso narco Sebastián Marcet, ¿se encuentra finalmente en Uruguay? ¿Llegó? ¿No llegó? Y lo segundo vinculado a este narco es sus vínculos con la política y con el deporte. ¿Están comprobados? ¿Tiene vínculos digamos, pueden comprobar los vínculos con el presidente, por ejemplo? Bueno, voy por el final. Con el deporte sí, es un fanático del fútbol, por ejemplo. La última vez que se lo vio fue jugando un partido de fútbol en Bolivia en un equipo de fútbol que él compró, ¿no? Que compró para jugar él, además. O sea que el vínculo con el deporte viene por ahí. Después, con el sistema político, hay muchos elementos que dan cuenta de que existiría, y todos cada vez más,
existiría algún tipo de interés, de acercamiento, de vínculo que involucre, entre otras cosas, hasta su propio abogado, este doctor Alejandro Balbi, que lo acercarían a la política. Ahora, nada de eso está probado. Tal vez una investigación judicial lo lleve a ese elemento. Eso por un lado. Repetime la primera pregunta. La primera era si finalmente viajó o no a Uruguay, y ya que te agrego una pequeña duda más, porque pensando en la Argentina, ¿la justicia podría llegar a avanzar realmente o podría pasar como acá, que a veces quedan bloqueados algunos temas? No, yo creo que va a avanzar. Hay una decisión bastante clara sobre todo de los fiscales, de avanzar en este caso más allá de lo que puedan ser el ruido político paralelo, digamos. Yo creo que la justicia va a avanzar en este sentido. No veo que haya, como sí sabemos que pasa muchas veces en Argentina o en otros lados, una intromisión directa del poder político a nivel judicial. En ese caso, en Uruguay, estamos bastante claros en ese sentido. Sobre Marcet, nadie sabe dónde está. Se supone que está prófugo. Lo último es que estaba en Bolivia. De hecho, desde ahí grabó un video hace algún tiempo, cuando, no sé si ustedes se acuerdan, que hubo un allanamiento en una de sus mansiones, donde se lo identificó, que ahí estaba, pero no se lo encontró, porque alguien de la policía de Bolivia le avisó antes que lo iban a ir a buscar. Marcet parece que también tiene claros vínculos directos en el poder político boliviano, como también tenía en Paraguay, especialmente con gente del gobierno anterior de Paraguay, donde había tenido algunos vínculos y se supone algunos negocios. Hoy, ¿dónde está Marcet? Es una incógnita. Sería muy curioso que esté en territorio uruguayo cuando la justicia uruguaya lo está buscando. Claro. Pero bueno, al momento es alguien, le dicen el hombre de las 1000 caras, porque además tiene varias operaciones quirúrgicas, operaciones estéticas, por lo cual su rostro ha cambiado más de una vez. Por lo tanto, no es tan fácil identificarlo, parece. Bueno, tiene todos los elementos para una serie de Netflix. Lo vamos a estar siguiendo. Fabián, te agradecemos mucho el contacto con la Radio de las Madres. Te mandamos un abrazo acá, Telma y Federico, y seguimos muy atentos a la evolución de esta situación en particular en la escena política en Uruguay. Bueno, un abrazo para los dos y para la audiencia. Y bueno, hoy van a haber novedades, y si esto, la verdad, recién empieza y se mete a un año de la elección nacional. Además, nosotros en octubre del 2024, claro, tenemos elecciones, por lo tanto el tema se está metiendo muy intensamente en la campaña electoral. Gracias, Fabián. Seguimos en Diálogo Internacional.